Ayer el INDEC dijo que en la Argentina el 52,9%, 53% de los argentinos y argentinas son pobres, el 18% indigentes. No es que no hubiera pobres e indigentes antes de que asumiera el gobierno de Milei, de hecho los había y demasiados. Y es una de las razones por las cuales ganó Milei, porque los dos gobiernos anteriores a Milei, tanto el de Mauricio Macri como el de Alberto Fernández, aumentaron la pobreza. ¿Sí? Macri la pasó de 28 puntos a 35 y Alberto la subió de 35 a 41. Y Milei, cumpliendo lo que le dijo Mauricio Macri, está haciendo lo mismo que Macri pero más rápido. La subió de 41 a 53 en 6 meses. A Macri le tomó 4 años. A Milei le tomó 6 meses. Insisto con esto porque siempre, por lo menos desde hace demasiados años, tenemos pobres y tenemos indigentes en la Argentina. La diferencia está en los gobiernos que logran reducir esa cantidad de pobres e indigentes y los gobiernos que aumentan la cantidad de pobres e indigentes. Y ese aumento responde a decisiones de política económica. El gobierno de Milei insiste en que esto es culpa de la herencia que recibió, la peor herencia de la democracia, etcétera, etcétera. Lo cierto es que la pobreza se mide por ingreso. Y lo que ha hecho este gobierno, que al revés de lo que pregona, es un gobierno absolutamente estatista e intervencionista. Absolutamente estatista e intervencionista. Porque es un gobierno que interviene sobre todos los precios de la economía e interviene fuerte. Este gobierno, por ejemplo, tiene pisado el dólar oficial. Eso es una intervención. Este gobierno toca las tasas de interés. Esa es otra intervención. Y este gobierno, además, tiene pisados los salarios, que es otra intervención. O sea, no hay gobierno más intervencionista que este. Y no hay gobierno que regule más que este. Un gobierno que creó un ministerio que le llama de desregulación, pero la desregulación es una palabra que no existe. Siempre se regula, para un lado o para el otro. Lo que hace este gobierno es regular hacia el sector más rico de la población. Pero regula, siempre regula. Es mentira que no existe más Estado. Un Estado para otra cosa. De hecho, tanto intervino el gobierno y generó pobres este gobierno, que apenas asumió devaluó un 118%. Eso es otra forma de intervención. Liberó los precios de los alquileres, de los remedios, de la comida. Liberó los precios de las tarifas, de la luz, del gas, del transporte. Congeló los salarios, bajó las jubilaciones y eso genera pobres. Y eso genera pobres. Y pobres a una velocidad inusitada. E indigentes a una velocidad inusitada. Les muestro la primera placa, ¿sí? Que esto es la de la indigencia. Están los dos, indigencia y pobreza, pero lo que está marcado en rojo es la cantidad de personas, el porcentaje, perdón, de indigentes. Miren esa evolución del primer semestre de 2022, el primer semestre de 2023 y el primer semestre de 2024. Hay que comparar semestre contra semestre, ¿sí? En 2022 estaba en 8,8, en 2023 había subido a 9,3. ¿Sí? Y ahora está en 18. La duplicó. Y en personas estaba en 40 puntos el primer semestre de 2023 y ahora está en 53. 13 puntos arriba. ¿Y qué te vende como solución a esto? ¿Qué te vende? Te vende que la solución va a ser la inflación cero. Bueno, voy a tomar un gráfico de Daniel Steingart, que les recomiendo que lo sigan, en general trabaja muy bien las series estadísticas y los gráficos, de la evolución histórica de la pobreza. Y quiero que le presten mucha atención a este gráfico, que a los que no lo están viendo se los voy a contar. Porque, ¿qué te dicen? Con la inflación cero vamos a terminar con la pobreza. Bueno, los que tienen más años o los que han leído un poquito de historia saben que tuvimos inflación cero cuando tuvimos la convertibilidad.
La convertibilidad fue un plan de estabilización que generó efectivamente inflación cero. Es más, generó deflación. En el 2001 tuvimos deflación. Ahora, si miran este gráfico, la primera parte, este gráfico lo que es la línea histórica de pobreza. ¿Sí? Entonces ven que sube muy fuerte hasta el 2002, baja muy fuerte hasta el 2015 y vuelve a subir hasta hoy. ¿Sí? Esto es lo que estamos viendo en el gráfico. Ese primer subidón que arranca en el año 93 es todo con inflación cero. Todo con inflación cero. ¿Sí? Entonces se ve que no es con inflación cero que se termina la pobreza. Que llega a su pico máximo en un año, insisto, 2001, que no hubo inflación. Y sigo con el gráfico porque después baja. Si están viendo el gráfico, y si no se los cuento, el pico máximo es en octubre del 2002 y a partir de ahí empieza a bajar, pero a una velocidad constante y rápida, y muy rápida. ¿Qué gobiernos son esos? El gobierno de Néstor Kirchner y el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Los gobiernos peronistas. Y ahí baja, 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 baja. Con inflación. ¿Por qué? Porque la mentira de la inflación cero, y les vuelvo a repetir este gráfico, es que cuando hay inflación cero deja de haber puja distributiva. Se deja de discutir ingreso real. Te van a congelar el ingreso, te van a congelar el salario real, cada vez vas a poder consumir menos y cada vez va a haber más pobres. No es esta una discusión de inflación sí, inflación no. Es qué niveles de inflación, en qué economía y sobre todo en qué salarios. Y cuando bajaba la pobreza, había inflación, pero subían los salarios por arriba de inflación. Y eso hacía que bajara la pobreza. Además de que se generaba laburo y había un programa económico destinado al desarrollo. Y después comienza, de vuelta a subir la serie, a partir de 2017, el gobierno de Macri. ¿Y por qué empieza a subir? Porque aplicó la misma política económica que ahora. Suba de tarifas, aumento de la inflación, saqueo, endeudamiento y fin de políticas sociales. Y ahí empieza a subir, a subir, a subir, a subir, a subir de vuelta. Y llega el gobierno de Alberto Fernández, que no tenía esa intención. Pero aún así, los números lo que muestran es que subió la pobreza durante el gobierno de Alberto Fernández. Y bajó el ingreso real. Y bajó el ingreso real. Y llegamos a hoy con esta situación de tener 25 millones de argentinos y argentinas que son pobres, con una acelerada tremenda que le pegó Milei. 5 millones más de pobres generó Milei. 5 millones más de pobres. Recibió un montón. Generó 5 millones más a una velocidad récord. Y esos son, creo yo, los premios Nobel de Economía. Porque hay que ser premio Nobel de Economía, para seguir adelante e ir a comprar comida, ir a comprar medicamentos, pagar el alquiler, pagar la luz, el gas, el agua y llegar con los sueldos de mierda que hay. Con los sueldos de mierda que hay. Porque el costo laboral es cada vez más chico para las empresas. Cada vez más chico. A esos 25 millones de argentinos y argentinas hay que darle el premio Nobel de Economía. Pero también hay que darle el premio Nobel de la Paz. Porque se están bancando esos 25 millones de argentinos y argentinas que un gobierno se les ría en la cara. Hablábamos la semana pasada de un gobierno que bajó las jubilaciones. La bajó. Las jubilaciones también son malas, son malísimas las jubilaciones. El Congreso había logrado aumentarlas un poquito, chiquito, 1,5 kilos de milanesas. Y el gobierno las bajó. Y festejó que las bajó con un asado. Bueno, ayer, cuando se conocía esto, a la misma hora, exactamente a la misma hora, la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, subía esta foto con Susana Jiménez, una argentina que en su momento se radicó en Uruguay para no pagar impuestos acá, multimillonaria, una carrera muy exitosa,
muy querida popularmente además. Seguramente muchos oyentes la quieren, les gusta verla, es divertida. Y seguramente muchos pobres, muchos de estos 25 millones de pobres, ven a Susana. Ayer se estaban cagando de risa Susana y Karina Milei, mientras nos enterábamos que más de la mitad de los argentinos y argentinas son pobres y el 18% indigentes. Se estaban cagando de risa. Es más, no solo estuvo con Karina Milei, sino que después salió al balcón con Javier Milei, con el presidente, Susana Jiménez, cagándose de risa, como si no pasara nada. Entonces, hay que darle también el Premio Nobel de la Paz a los 25 millones de argentinos y argentinas que son pobres y que les cuesta un montonazo llegar a fin de mes. Ni hablar los indigentes dentro de esos 25 millones que ni llegan a fin de mes, no llegan a fin de la primera semana. Y se la bancan, y salen adelante, y laburan, y además lo hacen de forma pacífica. No sé hasta cuándo. No sé hasta cuándo. A mí siempre me hace acordar a Silvio Rodríguez cuando dice, ¿hasta cuándo debemos practicar las verdades? Porque ¿hasta cuándo aguantás sin ir a robar comida, sin violentarte, sin enojarte? ¿Hasta cuándo aguantás esta situación de que te hambreen y se te caguen de risa en la cara? Yo no promuevo la violencia, no creo que sea la solución, creo en la organización política, en la organización sindical, en la organización social. Creo que hay una dirigencia política, social y sindical hoy bastante alejada, con honrosas excepciones, con excepciones como la de Kicillof, como la de Juan Grabois, como la de dirigentes sindicales como Palazzo, como Moyano. Pero, ¿hasta cuándo se aguanta esto? De que te caguen de hambre y se te caguen de risa. Bueno, la respuesta la tendrán los 25 millones de premios Nobel de Economía y de la Paz que tenemos en este país. Dale. Explicar